En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Pues pasan 3 minutos de las 5:30 de la tarde, de las 4:30 en Canarias. En esta mesa de nuestra tertulia continúa el señor Somalo, el señor Noya y el señor Müller. Y por supuesto también Nieves López Gamonal, pendiente de los oyentes y de los trending topics, de las portadas de los periódicos como siempre. Y tenemos aquí a un invitado especial hoy, don Fernando García de Cortázar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuando yo era pequeño había quien se esforzaba por contar, o si no la historia, pasajes de la historia de manera amena. Incluso en la televisión había dibujos en los que uno se podía enterar de las andanzas del Cid pasándoselo bien. Y yo por eso tengo mucho interés en que usted comparta con la audiencia de la tarde de radio el porqué y sobre todo para quién va dirigido este libro, Momentos emocionantes de la historia de España, que además está ilustrado y en el que usted acerca momentos de nuestra historia, momentos importantes. Está dirigido a, puesto que el protagonista todo hila a través de un chaval llamado Marcos, de 13 años, ¿está dirigido solo a jóvenes o a todo tipo de públicos? Bueno, como autor quisiera que me leyeran todo tipo de público, ¿no? Es como pensar el Principito, que es un libro para adultos, un libro para niños. Cuento de Navidad de Dickens, ¿es un libro para niños o para adultos? Yo creo que hay distintas lecturas. Y yo creo que en este libro también puede estar destinado, aunque primariamente está escrito para adolescentes a partir de 10 años, 11 años, yo creo que el éxito de los anteriores libros y el hecho de ver que mucha gente adulta lo compraba ha puesto ese eslogan que no es puramente mercantil, sino que obedece a que es así, libros de 9 a 99 años. ¿Por qué? Porque en buena medida a mucha gente le interesa una síntesis de la historia del mundo, una síntesis aquí de la historia de España, hecha para niños inteligentes, no para niños retrasados, ¿no? Sino para niños que quieren aprender, para niños que quieren incluso amar la lectura, aumentar su léxico, que también tiene este objetivo estos libros que se hacen con el objetivo de fomentar la lectura en una época en que la lectura está decayendo, no son los años nuestros en los cuales en el bachiller leíamos todo tipo de libros. Entonces, Momentos emocionantes de la historia de España tiene como objeto y objetivo España. ¿Y por qué emocionantes, no? Porque yo creo que en estos momentos, en la redundancia, se está viviendo España como una pura estructura jurídica, se está viviendo España como una especie de Estado frente a otros que se llevan las emociones, otras se consideran naciones y nos quitan a nosotros la condición de naciones. Entonces yo en este libro trato de dar las razones de España, el sentido de España, pero también el sentimiento de España, la emoción de España, porque me parece muy importante, si queremos defender lo que es nuestro, que es España, tenemos que defenderlo con razones, pero tenemos que defenderlo también con sentimientos. Un teórico de las naciones decía: haced vosotros las leyes, haced vosotros las normas, dejadme a mí cantar las baladas de la nación. El problema es que durante estos años yo creo que hemos sido, yo me meto entre ellos, hemos sido pocos los que hemos cantado las baladas de la nación española. Por eso estamos teniendo estos problemas respecto de España. Este libro trata de cantar las baladas de la nación. ¿Qué son las baladas de la nación? Las gestas, los acontecimientos, la gran literatura, la gran pintura que hace que España y su aportación pues tenga que intervenir siempre en una historia del mundo, y el mundo no se entendería sin la aportación de los españoles. Tengo una ristra de preguntas para usted, Müller y Somalo también, pero es que mi asesor literario aquí, Mario Noya, no me perdonaría, me dice: oye, te digo yo que traigas a Fernando García Cortázar, te lo voy a presentar yo y vas tú y te cuelas. A ver, Noya. No, bueno, el profesor Cortázar lo primero que ha dicho es, como los libros se han vendido bien, se estaba refiriendo a otros dos que ha sacado para pequeños de 9 a 99, que es Pequeña historia de los exploradores y Pequeña historia del mundo. Pues yo le iba a preguntar al profesor Cortázar precisamente en este sentido. Fernando García de Cortázar ha sido un gran divulgador, ha hecho muchísima divulgación sobre la historia de España para adultos y ahora está incurriendo en los dominios de la divulgación para niños. Pero los niños son muy críticos, a pesar
de lo que algunos se puedan suponer a la hora de leer. Son tremendos críticos, ¿no? ¿Qué diferencia ha tenido o han percibido usted a la hora de divulgar para los locos bajitos y a la hora de divulgar para los padres de los locos bajitos? Bueno, pues es un trabajo mucho más arduo y mucho más difícil divulgar para los adolescentes, ¿no? Muchísimo más difícil. ¿Por qué? Primero porque hay que tener siempre como lema instruir, pero también deleitar. Si es un lema que sirve para todos, y así decían los clásicos que debíamos instruir deleitando, esto es condición sine qua non para un libro de un adolescente. Tiene que ser un libro entretenido, tiene que presentarse la historia de España como la gran aventura, como el gran testimonio de una gran exploración en la época y en los siglos, y eso pues es difícil. Y a su vez yo en este libro y en los anteriores que tú has citado he introducido no solo ficción para contar la realidad de la historia, sino también diálogo, para hacerlo más vivo. Y en este libro de momentos emocionantes de la España, el diálogo es importantísimo. ¿Por qué? Porque a través del diálogo se manifiesta la emoción, la ternura, el miedo, la bondad del niño ante determinados acontecimientos de la historia de España. Es un poco, diríamos, como la tragedia, como el coro en la tragedia griega. Es decir, más allá del diálogo entre los protagonistas, entre los hombres y los dioses, hay un coro que va repitiendo un poco lo que se debe concluir y lo que el oyente, el vidente de la tragedia, debe tratar de sacar. A ver, John. No, estaba mirando la biografía del profesor García de Cortázar y descubro que usted es sacerdote jesuita. Sí, bueno, lo sabe mucha gente, Sí. Soy jesuita, sí. Sí. No soy franciscano ni carmelita. No. Como estábamos compartiendo unos minutos antes de la tertulia con respecto de algunas de nuestras cosas que tenemos en común, entre otras cosas, la chilenidad. Claro. Y pensaba que usted ha hecho un trabajo aquí, bueno, que es muy habitual en América, porque en América es normal que los estudiantes, los jóvenes, los niños sean educados en este tipo de libros donde resplandecen los momentos cumbres de cada país. No he tenido la ocasión de leer el libro, he leído el que usted escribió para adultos, que lo devoré en un par de días, en un verano, me pareció muy interesante y quisiera saber cuáles son esos 10 momentos que a usted le parece que merecen la pena ser español. Bueno, merece la pena ser español en más de 10 momentos. A ver. Y merece la pena ser español en toda una vida. Es un continuum, ¿no? Pero merece la pena ser español cuando descubres América, merece la pena ser español. Por supuesto, y te voy a citar. Merece la pena cuando nosotros nos damos cuenta que somos romanos. En un momento en que nos están diciendo que somos medio árabes, medio judíos, mire, somos romanos, porque estamos hablando en esta lengua maravillosa que es un mal latín hablado por norteños, como decían los historiadores de la lengua. Si tenemos algún problema entre nosotros, seguro que acudimos al derecho romano. Si practicamos una religión, y una religión que ha recorrido toda la historia de España, es una religión oriental, pero afincada enseguida en Roma y extendida por las legiones romanas, que es el cristianismo. Y ciertamente, si nos vamos a trasladar a Bilbao, o nos vamos a trasladar a Valencia, o nos vamos a trasladar a Sevilla o a Extremadura, casi seguro que utilizaremos alguna calzada romana que con los años se han convertido en autopistas, ¿no? Es un momento importantísimo. Un momento importantísimo es el 589, cuando el pueblo godo, que es heredero del pueblo romano, es el vencedor del pueblo romano, pero después es el vencido por la superior cultura de los romanos, se convierten al cristianismo y abandonan la herejía arriana. Es el momento importante en el que se define ya la alianza del trono y el altar, que también es característica de toda la historia de España. Después, como no, tenemos que acudir inmediatamente al Andalus, tenemos que acudir a la invasión árabe, pero yo destacaría la época de Abderramán III, la época de Abderramán III en la que prácticamente Córdoba es la gran capital del mundo, una Córdoba donde está Medina Zara, que suscita tantas emociones a los poetas y a los embajadores que acuden a saludar a los califas, en el caso de Abderramán III. Es un periodo importantísimo. Si acudimos ahora,
que la palabra democracia llena nuestros discursos. Y además yo suelo decir que todas estas grandes ideas funcionan como utopía en la historia, la idea de libertad, la idea de igualdad, la idea de democracia, y con lo que se trata es de, bueno, más o menos de que se aproxime al ideal de democracia, porque ciertamente no podemos decir que la forma en que se vive la política en ningún país tenga que ver del todo con el poder del pueblo, pero bueno, hay que aproximarse a eso. Pues habría que recordar que en León se fundan o se establece el primer Parlamento Europeo. Es decir, son cosas que los españoles no saben y yo creo que deben saberla. 1212 es importantísima porque ya se empieza a decir adiós al mundo árabe, es decir, ya los reinos cristianos, los reinos del norte se están reconstruyendo lo que antes era Hispania en perjuicio del mundo islámico, que en 1492 dice adiós ya a España. 1492, que es la gran fecha, no solo El por mundo islámico dice adiós y el mundo americano dice hola. Hola, hola, exactamente. Pero llamativamente en 1492 la gran fecha es por Granada, porque el impacto del descubrimiento de América es mucho más tarde. Hay un descubrimiento después del descubrimiento. Todavía no se sabe lo que es aquello. En cambio, 1492 es la gran fecha europea, que en Roma, yo no soy nada aficionado a los toros y no hago propaganda de los toros, pero en Roma se celebra una corrida de toros, en el momento en que llega la noticia de que ha caído el Islam, de que Granada se ha rendido a los Reyes Católicos. Déjeme hacerle una pregunta al alfiler. ¿Usted cree que España se hizo rica descubriendo América o España descubrió América porque era rica? No, España descubrió América porque era rica en cultura, porque era rica en contenidos, porque tenía una enorme ilusión en sí misma, una ilusión que quería volcarla en otros sitios. Pero realmente América, como usted sabe muy bien, empobreció en buena medida, no enriqueció del todo a España, porque realmente fueron otros. Recuerde usted los versos de Quevedo, donde llegaba el oro de las Indias, que era en Génova enterrado, ¿no? Es decir, por un planteamiento pobre de la economía española. Castilla se empobrece además por las guerras en que los monarcas españoles, guerras europeas, que tienen todo el peso, lo lleva Castilla y no la corona de Aragón, ¿no? Javier. Entonces, Don Fernando, buenas tardes. Usted presenta momentos emocionantes de la historia de España como una aventura y además novelada y de las que enganchan. Uno no sigue un relato de la historia de España sino una aventura y al final acaba en la historia de España. Pero tantas veces ha habido más que aventura de España, me refiero en el relato de la historia de España, más que aventura ha habido doctrina y adoctrinamiento, que yo quería preguntarle si le apetece hacer un balance de los libros de texto que leen también los niños que afortunadamente puedan leer esto, cuánto ha habido de adoctrinamiento en el relato de la historia de España. bueno, siempre ha habido manipulación, siempre ha habido esa tendencia a utilizar la historia en beneficio del poder, ¿no? O utilizar la literatura. Una de las obras cumbres de la literatura española, el poema del Mío Cid, es fruto también de una mitificación de un héroe 100 años después de la muerte del héroe, ¿en beneficio de qué? De Castilla y en beneficio de la monarquía, ¿no? Siempre se ha utilizado incluso las obras literarias para eso. Pero en este momento, ya que yo creo que la historia hay que hacerla desde el presente, por eso momentos emocionantes de la historia de España tiene este sentido de defender una idea de España viva, una idea de España hecha por todos los españoles, no esa España, como decía Ortega, que nos encontramos cuando nos vamos a acostar, sino la que efectivamente vamos a hacer vivir al levantarnos, porque creo que efectivamente la historia siempre hay que hacerla desde el presente, desde los problemas del presente, desde las inquietudes y las angustias del presente. Por eso, yendo a este presente, en donde se ha manipulado tanto el pasado en beneficio de determinadas construcciones fundamentalmente nacionalistas, periféricas, pues no deja de ser trágico que la gran víctima ha sido la historia. La gran víctima ha sido porque se ha manipulado el pasado desde el presente siempre con un objetivo. Con el objetivo ha sido o afirmar la nacionalidad, la nación vasca o la nación catalana, porque no nos engañemos, la historia es la gran partera de la nación. Aquellos territorios que aparecen como sin historia les cuesta más reivindicarse como nación.
Y cuando no existe esa historia singular, se la inventan, porque tampoco nos debemos alarmar los historiadores cuando decimos que la historia es una ciencia. Bueno, es una ciencia blanda donde hay muchísimas interpretaciones de un mismo hecho. Entonces, en este caso es claro que la historia se manipula, que se ha manipulado, que se han dicho barbaridades, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, mucho más graves en Cataluña porque han tenido mayor repercusión, y en este momento se está produciendo cosa que es inaudita en la historia de España y cosa que es única y primera vez en la historia de España, la impugnación de España. Ha habido distintas ideas de España que se han podido enfrentar en guerras que ahora nos abruman y nos avergüenzan, pero la impugnación de España como realidad histórica y como realidad actual es la primera vez que se produce en la historia de España. Sé que es un contrasentido preguntarle a un historiador por lo que puede pasar en el futuro, pero ¿cómo va a terminar esto, don Fernando? Pues sí, es un contrasentido, efectivamente, pero yo digo una frase que además la suele repetir Rajoy, le digo, no hace falta que me cites, que sí, digo, los derechos de autor te los regalo. Es una frase que yo empleaba en el caso del País Vasco. Como saben ustedes, yo me he caracterizado también por la defensa de España en el País Vasco. Usted de Bilbao, además, ¿no? Claro, que me ha acarreado 12 años de escolta policial, ¿no? Bueno, entonces, yo solía decir que en el País Vasco lo que era impredecible era el pasado, no el futuro. Y yo creo que ahora tristemente se puede decir también de España. El pasado es impredecible porque, como he dicho antes, se está manipulando y se está mixtificando, y está apareciendo un pasado que nos sorprende pues a propios y extraños, a los historiadores y a los que con una cierta atención y un cierto cuidado han seguido la historia de España. No hay más que referirse a esa enorme manipulación, vergonzosa manipulación del famoso simposium de Cataluña. 1714. De 1714, simposium en el que la que peor quedaba era Cataluña, porque claro, una Cataluña explotada, triste, agobiada, vencida, etcétera, ¿cómo puede explicar el esplendor del modernismo, el esplendor de sus grandes poetas, el esplendor de Gaudí, el esplendor de Miró, etcétera, etcétera, el esplendor de esta burguesía que construye una ciudad que después es el asombro del mundo con los Juegos Olímpicos, si es ese mundo tan siniestro, expoliado que nos define ese Congreso? Todo eso es mentira, todo eso es una gran mentira, pero que para mí lo más triste, y apelo a la frase de Camus, yo soy un hombre muy camusiano porque mi generación es muy camusiana, cuando decía, no, el error no es muchas veces de los dictadores que están en su guión hacer eso, sino error es el de los liberales que permiten, que no se oponen a esas barbaridades. Estamos viviendo una época trágica para la historia de España por esas manipulaciones. Y luego también, ¿por qué no decirlo? Yo lo suelo decir, por el exceso de localismo, de regionalismo que se ha producido con la aprobación del Estado de las 17 autonomías. Y chapó a la Comunidad de Madrid, porque, como sabemos los que nos movemos un poco en este ámbito de la docencia, yo cuando estoy en Madrid, yo vivo a caballo entre Vigo y Madrid, estoy en un colegio estupendo, los jesuitas, que es el Colegio del Recuerdo, y entonces he visto que cómo pues, ha sido saludado con alegría esa decisión del Gobierno de Madrid de sacrificar determinadas horas lectivas que se empleaban en localismos, en el medio, en madrileñismos, diríamos, en beneficio de la historia de España. Eso debían hacerlo todas las comunidades, porque si no nos encontramos con lo que está pasando ahora, que efectivamente cada autonomía, cada región está tirando de ella misma con un concepto casi nacionalista de su poder y no un concepto integrador en aras de la afirmación de España. Me queda tiempo para una pregunta corta y una respuesta corta. El asesor literario y John Mueller se pegan por ellas. Mario, si quieres cedérsela, estás en tu derecho. Mario, por favor. Pues mira, pues lo dejamos en una recomendación en vez de en una pregunta. Pues si es rápido, a lo mejor da tiempo a la pregunta. A los padres que vayan a comprar para enseñar a sus hijos momentos emocionantes de la historia de España, yo les recomendaría Estado, Nación y Libertad, libro coordinado también por Fernando García de Cortázar, de la Fundación 2 de Mayo, donde a los padres les explica el contenido de esa emoción a la hora de explicar España. Yo creo que sería una buena pregunta compra, rápida, Muller. No, si era una afirmación. Don Fernando reúne las dos características que yo más admiro en la tierra y que dijo Salvador de Madariaga, que al pueblo vasco
se le debían dos grandes misiones en la historia. Uno, la Compañía de Jesús, Y otra, y Chile. la otra, la República de Chile. Y no quería dejarlo sin recordarle yo te iba a decir. aún la poesía de una estrofa de una poesía de un gran vasco nacido en Chile, Víctor Domingo Silva, que decía: ciudadanos, que no sea la bandera en nuestras manos ni un ridículo juguete, ni estúpida amenaza, ni un hipócrita fetiche, ni una insignia baladí. Veneremos la bandera como el símbolo divino de la especie, adorémosla con ansia, con pasión, con frenesí, y no atajen nuestro paso mina, foso ni trinchera cuando oigamos que nos grita la bandera: hijos míos, defendedme, estoy aquí. Qué bárbaro. ¿Cómo has dicho que empezaba? Ciudadanos. Bien. No, es que hemos empezado, dice Albert Rivera, que te lo compra. Le ponemos el candidato de la tertulia y tú le haces la estrofa. No, eso hace, es decir, que si esto se pone mal y no nos reconocen la nacionalidad española o no nos dejen sentir como españoles, que es lo que nos está pasando, bueno, yo tengo fácil, me hago chileno, porque como hijo de chileno me conceden. Yo tengo los dos pasaportes, profesor. Sí. A ver, García de Cortázar y Müller, chilenos. A ver, Brandao. Tú eliges. Hombres con pasaportes adoptivos a todos los españoles que Brandao, lo queráis. mismo me aceptan en Deutschland, En Somalo y Noya, que Lo hacemos siento, con pero Nivel López Gamonal. yo soy riojano y lo sabe. Oye, yo creo que además lo que tengo son familia argentina. Yo me quedo casi, ¿eh? Don Casi, Fernando casi, García casi. Cortázar, muchísimas gracias por haber estado aquí en Es la Tarde presentando momentos emocionantes de la historia de España. Pues yo les agradezco muchísimo porque además este libro viene después de mi novela. He escrito una novela que se llama Tu rostro con la marea, que está ambientada en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que estos libros me han servido a mí para introducir la ficción e introducir el diálogo, con lo cual Planeta me pidió una novela. Gracias Queremos sus a- artículos en ABC. Gracias a todos los componentes de esta mesa y cambiamos de tercio porque llegan Carmen Tomás y Carlos Cuesta. Vamos a ver si conseguimos salir de este túnel, pero antes las noticias. En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.